del encuentro pasado, ¿sí? ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos acordamos? ¿Qué diferencia había entre Turén y Ruquier sobre la mirada que tenía en América Latina? Eh, En cuanto a que no veían una América Latina unida, sino que está dividida en varias Américas Latinas. ¿Para quién es eso? ¿Para Turén o para Ruquier? Para Rouquet creo que decía que había 3 partes de América Latina. Es Turén en realidad, el que plantea que hay, que en realidad dice América Latina no existe, ¿no? Claro. Creo que uno decía lo único que se unían era lo que habían pasado entre ellas, lo que me acuerdo. No, ese está mezclándolos a lo pasa que son los dos franceses, se llaman parecidos. Claro, claro. Sí, Turén sé es que el uno del es de la artículo, entrevista y del artículo, exacto. Turén es el Turén del es el de la artículo nota. de Clarín, que dice en realidad, el tipo escribe en el 94 y el tipo dice, bueno, a ver, es un mundo un mundo dividido en bloques económicos, hegemonizado por Estados Unidos, donde la Unión Soviética había desaparecido. ¿Y qué pasaba con América Latina en ese contexto? Era un país periférico que comerciaba solamente con materias primas. Ese Ruquier. Se nos mezclan. Piense que para ese momento, en plena década del 90, Estados Unidos estaba impulsando un mercado, un mercado económico que era el NAFTA. Y al otro lado del Mercosur, después se La explicaba del Comunidad Mercosur Europea también. estaba impulsando el euro también como gran mercado económico. Y acá en Sudamérica, como dice la compañera, se había impulsado el Mercosur. Entonces, bueno, ahí Turén dice, bueno, América Latina no existe. ¿Por qué? Porque México, ¿qué estaba pasando con México en ese momento? México se había unido al NAFTA. Claro, México se había integrado a partir del 94 al NAFTA. Sí. ¿Qué pasaba en Colombia? ¿Qué dice Turén? En Colombia lo veía como un estado acéfalo, como que no podían controlar la seguridad del país. Claro, un estado controlado por el narcotráfico, la guerrilla, es decir, Colombia no dice es arena, ¿no? Y lo que queda es el Mercosur, que dice, bueno, él ve positivo el Mercosur como diciendo, bueno, acá hay un bloque de países que obviamente no puede competir con la Comunidad Europea, pero que le da como cierta posibilidad de negociar en este mundo que se perfilaba como un mundo unipolar. ¿Sí? Entonces, para Turén, América Latina en sí no existe. Hace como estas diferencias. En cambio, Ruquier, ¿qué plantea con respecto a América Latina? Lo confundí. Bueno, pues seguimos trabajando con ese tema. Hay que elaborarlo, tiene que salir esto, ¿sí? Vamos con el texto de hoy. Hoy vamos a arrancar con Vitale, que es un librito que se llama Introducción a la teoría de la historia de América Latina. Vamos a arrancar con el capítulo 4 del librito este. Vitale es un historiador marxista y por lo tanto van a ver que utiliza los conceptos del marxismo para analizar la historia de América Latina. Nosotros vamos a arrancar definiendo los conceptos, ¿sí?, que el marxismo utiliza para entender el proceso histórico, y después él lo que hace es una periodización, es decir, va haciendo una periodización de la historia de América Latina. ¿Por qué es importante eso? Porque digo, por más que nosotros estemos arrancando desde mucho antes del contenido de nuestra materia, estamos acostumbrados a pensar la periodización histórica en términos a la periodización europea. Es decir, cuando pensamos las edades históricas, decimos, bueno, las edades antigua, medieval, moderna y contemporánea. Y esas edades se corresponden con modos de producción, con formas de producción.
con modos de relaciones humanas. ¿Sí? Pero esa periodización se corresponde con la historia de qué parte del mundo. Europa. De Europa. Europa. Es decir, cuando yo digo la historia antigua, ¿a qué me refiero? Cuando digo el periodo, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo con historia antigua? Me suena a Roma. A Roma, Grecia. a Grecia. Cuando digo historia medieval, ¿a qué me refiero? Historia la historia de las antigua, distintas monarquías. la etapa de las monarquías. A la etapa del feudalismo, Feudalismo. ¿sí? A la etapa feudal. Fíjense que eso tiene que ver, por un lado, con modo de producción, con forma de producción. La etapa antigua tiene que ver con la forma esclavista. La etapa feudal, la Edad Media con el modo feudal de producción, pero que en realidad responde a los tiempos de qué civilización todo esto. De Europa Occidental. Entonces, estamos reproduciendo una línea de tiempo hecha por y para Europa Occidental, como si fuera universal, es decir, como si nuestros países pudieran usar la misma línea de tiempo. Lo que hace, me parece interesante el texto de Vitale, es decir, no, América Latina tiene otra historia, diferente, y tiene otros tiempos. Entonces yo no puedo seguir usando una periodización que le corresponde a la historia de otro continente. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, acá no hubo, dice Vitale, no existieron los mismos tiempos y no existieron los mismos modos de producción. Y eso es importante porque te lleva a entender a América Latina como un continente diferente, que no es igual a Europa, y que no podemos estudiarlo igual que a Europa. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, la periodización no es la misma, la historia no es la misma, el resultado no es el mismo, no nos sirve esa periodización que estamos acostumbrados y que nos están diciendo que es universal, es decir, que se podría aplicar a cualquier parte del mundo, porque existieron en América Latina formas de producción y de organización social distintas a las europeas. Ustedes van a ver que él empieza hablando de un modo de producción que es el modo de producción comunal. ¿Sí? Ese modo de producción comunal, es decir, la existencia de una comunidad originaria, eso no existe en Europa, no hay algo igual, digamos. Y por lo tanto, no va, la historia, la periodización americana no va a coincidir con la europea. ¿Se entiende? ¿Sí? Perdón, antes de la comunal no estaba cuando nombraba las características de las sociedades nómadas. Siempre, sí, claro. En realidad, cuando él empieza a hablar de modo de producción comunal, arranca en el año 5000 a.C., para datarlo. Antes tenés las comunidades nómadas, como decís vos. Pero digo, ese modo de producción comunal no es equivalente a algo que haya ocurrido en Europa de la misma manera. Entonces, ¿se entiende? Sí, sí. Volvamos para atrás. Entonces, lo primero que hace él, cuando arranca el texto que yo le di, arranca definiendo los términos, los conceptos que va a usar. El primer concepto, son dos conceptos marxistas, que seguramente ya los vieron en primero, en alguna cátedra, los vamos a repasar. ¿Sí? No sé si con De Toma por ahí en primero, me imagino que habrán visto algunos de estos conceptos. Sí. Nosotros estuvimos con Secarelli. Lo estuvimos. Ah, no, entonces no lo vieron, pero bueno. El primer concepto que vamos a elaborar es el de modo de producción. ¿Sí? ¿Qué es el modo? Para Marx, cuando Marx analiza la sociedad, cuando piensa la sociedad, dice como que el secreto de la sociedad es el trabajo. Y no el trabajo cooperativo, el trabajo colectivo. El trabajo colectivo es el que hace que las sociedades crezcan y se reproduzcan. La gente se organiza para trabajar y eso es lo que nos hace humanos. Esa capacidad de organizarnos en el trabajo. Nos diferencia de los animales, si ustedes quieren. Esa forma de organización del trabajo es siempre distinta. Digo, a lo largo de la historia fueron cambiando esas formas de organización del trabajo. A partir de eso, él desarrolla un concepto teórico que es el concepto de modo de producción, que quiere decir es la forma de organización del trabajo para
extraer los recursos de la naturaleza. ¿Entienden? ¿Cómo se organizan las personas para extraer los recursos de la naturaleza? Eso quiere decir modo de producción. Él de cada forma extrae el concepto, es decir, extrae, sintetiza, hace una especie de síntesis, ¿sí? Y lo va como clasificando. Entonces, dentro del modo de producción, dice Marx, hay dos partes, es decir, se diferencian dos partes. El modo de producción, como dijimos, es la forma de organización del trabajo de un colectivo para extraer lo que necesita de la naturaleza. Para analizarlo, lo divide en las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Se entiende? ¿Qué diferencia las fuerzas productivas de las relaciones de producción? No sé. ¿Alguien que haya leído y quiera ahí meter un poquito? Esa fue mi duda. Bueno, a Las ver. fuerzas productivas no son los empleados y las máquinas que utilizan. ¿No es la transformación de una materia prima a un producto? Ujú. Sí, pero digo, por un lado, lo que diferencia a él son las cuestiones técnicas, es decir, la tecnología que se utiliza para hacer eso, ¿sí? Esa tecnología es lo que él llama fuerzas productivas. ¿Se entiende? La maquinaria sería. Maquinaria, digo, decimos maquinaria y en realidad podemos decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las técnicas de producción, las herramientas de producción no son siempre las mismas. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿cuáles eran esas técnicas de producción? La agricultura. Pero ¿cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las herramientas? Y el arado, puede ser. El arado, ¿qué tipo de arado? Los animales de Tirados carga. por animales. Entonces, fíjense, las fuerzas productivas en la Edad Media es el arado. Pero digo, no es lo mismo el arado de madera que el arado de metal. ¿Entiendes? ¿Por qué no es lo mismo el arado de madera que el arado de metal? El metal cava más profundo. Y si cava más profundo, ¿qué pasa? Se produce más. Se produce más. Tiene mejor ¿Tienes tierra más para húmeda, puede ser? Todo eso son las fuerzas productivas. Es decir, la tecnología que los hombres desarrollan para extraer los recursos. A medida que esas tecnologías se van perfeccionando, permiten extraer más y mejores recursos. ¿Entiendes? Es decir, ¿qué quiero decir esto? Con el arado de madera se podía cavar menos profundo, las semillas eran comidas por los pájaros y la cosecha rendía menos. Y por lo tanto había menos gente que podía vivir de esa cosecha. Cuando se incorpora el arado de metal, hace falta incorporar animales para tirar de ese arado porque es más pesado, pero el surco es más profundo, las semillas quedan más profundamente enterradas y por lo tanto eso incrementa la cosecha y puede darle de comer a más gente. ¿Se entiende? Es decir, no es una pavada el tema de las fuerzas productivas. Determina el tipo de sociedad, incluso la cantidad de gente que puede vivir en una determinada sociedad. ¿Sí? Y no es lo mismo el arado de madera que el arado de metal, que la cosechadora mecánica que se usa hoy en día. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, por un lado dijimos, tenemos las fuerzas productivas, que son estas herramientas, esta tecnología que los hombres tienen o usan o inventan para extraer los recursos. Pero por el otro lado tenemos las relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? El que es el dueño de los medios de producción y el empleado. Las relaciones de producción son las relaciones humanas. Es decir, qué tipo de relaciones humanas se establecen para extraer los recursos y para distribuirlos. ¿Se entiende? Las relaciones entre los hombres serían las relaciones de producción. Se combina la tecnología con las relaciones humanas. Y todo eso junto nos da un modo de producción determinado. Por ejemplo, en la antigüedad, en Grecia y Roma, ¿cuáles son las relaciones de producción? El esclavismo. El esclavismo. ¿Qué quiere decir el esclavismo? ¿Qué relaciones hay entre los hombres? Y son relaciones de poder. En las cuales hay En las amo, cuales otro esclavo. el esclavo era considerado una herramienta más por el amo.
Entonces, hay grandes haciendas controladas por los amos romanos, donde hay trabajadores esclavos, y qué pasa con, que son aparte, son vistos como cosas, y son propiedad de los amos, y qué pasa con el excedente, qué pasa con el producto. Y se lo queda todo el amo. Todo el producto, todo el excedente de producción queda en manos de los amos. Solo le dan de comer a los esclavos. Entonces, el modo de producción es todo esto, digamos, la tecnología, las herramientas, más las relaciones humanas. Eso determina qué se va a producir, cuándo se va a producir y sobre todo cómo se va a distribuir. ¿Y quién lo va a...? ¿Se entiende? ¿Sí? Todo eso nos lleva a un modo de producción que es el modo de producción esclavista y que se corresponde con la historia antigua en nuestra periodización. ¿Cómo sería el modo de producción feudal, por ejemplo? ¿Qué componentes tiene? El siervo y el amo también sigue siendo. ¿Cómo es? Ahí tenemos un El siervo. dueño de las tierras vendría a ser el señor feudal, Sí. dueño de las tierras que le da parte de esas tierras a los siervos Para que lo de trabaje. la gleba para que lo trabajen. Entonces, acá tenemos relaciones de producción entre siervos y señores. Los siervos son campesinos que no son libres, pero tampoco son esclavos. Es decir, son libres pero no pueden irse de la tierra. Son siervos de la tierra y trabajan la tierra. ¿Y qué pasa con el excedente acá? ¿Qué pasa con el producto del trabajo? Una parte del producto se lo podían quedar los siervos, pero la mayor cantidad iba para el señor. Exactamente. Entonces, hay un 50 y 50, ¿no? Entre lo que se quedan los pueblos, las aldeas, y lo que se llevan los señores. Son relaciones de poder, son relaciones en donde hay una apropiación privada del producto colectivo. ¿Se entiende esto? Y si vieron Robin Hood, tanto la versión de Kevin Costner, van a ver, claro, van a ver que justamente lo que cuenta Robin Hood es qué tipo de historia nos cuenta Robin Hood. Un héroe que le roba a los ricos para dar a los pobres. Y nos cuenta que hay una sociedad en la cual los campesinos son sometidos por los señores que los explotan. Ustedes no vieron la de Kevin Costner, son muy jóvenes. Está buena la de Kevin Costner, mírenla, está buena. La de Russell Crowe me quedé dormido. Esa es malísima, esa no la miren, pero la de Kevin Costner está buenísima. Ahí muestra claramente cómo estos señores, digamos, persiguen a los siervos, es decir, obligan a los siervos, incluso en épocas de hambruna, a darles la cosecha, y eso hace que los campesinos se escapen al bosque, porque en el bosque son libres, porque en el bosque los señores no los pueden controlar. Y Robin Hood justamente arma un ejército en el bosque con estos campesinos escapados. ¿A dónde vamos con toda esta historia? ¿Qué dice Marx? Hay un momento en las sociedades en que se produce una contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir? Y ahí llega la revolución. Y ahí puede llegar la revolución. Por ejemplo, en la Edad Media había lo que se llama vagueries, que son rebeliones de campesinos. ¿Qué pasa si se extienden esas rebeliones de campesinos con ese modo de producción feudal? ¿Qué sucede? ¿Cómo, profe, puede repetir? Porque... ¿Qué sucede? Digo, cuando lo que yo les quería explicar es que entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas puede haber contradicciones. Por ejemplo, en la Edad Media había rebeliones de campesinos que no querían seguir siendo explotados por los señores. ¿Qué pasa en esas situaciones? Como que se da un cambio de paradigma. Se puede... O se modifica el modo de producción. Exactamente. Entonces, como dice la compañera Julieta, son situaciones revolucionarias, en que puede romperse
un sistema de producción o reforzarse. Digo, porque tranquilamente los campesinos pueden ser derrotados y reforzarse la forma de dominación. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿qué dice Marx? Hay contradicciones entre relaciones de producción y modo de producción. Esas contradicciones van a llevar o pueden llevar a situaciones revolucionarias. ¿Sí? Si lo pensamos en la sociedad capitalista, ¿cuál sería el modo de producción en nuestra sociedad? El trabajo asalariado. Ahí tenemos, por un lado, ¿cuáles serían las fuerzas productivas en nuestra sociedad? ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce el alimento? ¿Con qué herramientas? Quizá, profe, en la época del feudalismo, las tierras serían lo que hoy son las maquinarias, por ejemplo. Las tierras siguen siendo las tierras. Lo que pasa es que la forma de trabajar las tierras es distinta. ¿Cuál es la forma de trabajar las tierras hoy en día? Con maquinaria. Con maquinaria, profe. Hoy tenés cosechadoras. Menos uso de trabajadores y más uso de máquinas. Obviamente, las fuerzas productivas se incrementaron un montón. Digo, ¿por qué? Porque se puede extraer de la tierra muchísimos más recursos que hace 1000 años. ¿Sí? La genética, cambios en la genética, cambios en un montón de cosas. ¿Cuáles son las relaciones de producción en esta sociedad? Y el burgués y el trabajador asalariado. Entonces, de vuelta tenemos una sociedad en la cual están los burgueses y los asalariados. ¿Sí? ¿Qué pasa con el producto social? ¿Qué pasa con el producto? Se comercia. ¿Pero de quién es ese producto social? Del burgués. Del burgués. ¿No entra la plusvalía? Claro, lo que dice Marx es que en la sociedad capitalista el burgués se expropia al obrero a través de ese plus trabajo, esa ganancia. Y le paga solo lo que necesita para reproducirse. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Además de esto, del concepto de modo de producción, él va a usar dos conceptos más. Uno es el de formación económica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Vitale habla de estos conceptos? Porque el modo de producción es un concepto abstracto. ¿Sí? Es una especie de síntesis. La realidad siempre es más compleja. El tipo te dice, bueno, a ver, yo tengo un modo de producción, el comunal o el capitalista, pero cada sociedad, por ejemplo, no es lo mismo el capitalismo argentino que el capitalismo norteamericano. Son distintos. Son capitalismos los dos, pero no son iguales. Entonces, por eso utiliza un concepto más abarcador, que es la formación social. La formación social no tiene en cuenta solo el modo de producción, sino que tiene en cuenta la cultura, la política, la sociedad, otras variables que hacen a la organización de la vida social. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces yo puedo plantear el modo de producción capitalista en forma abstracta, en todo el mundo. Sin embargo, no voy a tener sociedades iguales. ¿Sí? De Argentina a Estados Unidos hay un montón de diferencias. En los dos casos hay un modo de producción capitalistas. Esas diferencias, para explicarlas, él las mete en otro concepto que es el concepto de formación social, que incorpora un montón de otras cosas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Lo otro el otro concepto que me parece que está bueno, que nos va a servir, que desarrolla, es el concepto de periodo de transición. Es decir, entre un modo de producción y otro, ¿qué dice el tipo? Bueno, a ver, la sociedad antigua tiene que ver con el predominio del modo de producción esclavista. La sociedad feudal tiene que ver con el predominio del modo de producción feudal o servil. Pero en el medio, es decir, entre el siglo III y el siglo XVIII, ¿sí? No siempre predominó el modo de producción feudal. Es decir, fue apareciendo otro modo de producción. ¿Qué modo de producción nuevo apareció a partir del siglo X, del siglo XI? El mercantilismo, por ejemplo.
El mercantilismo es una forma del modo de producción capitalista. Entonces, ¿qué te dice el tipo? Durante siglos, el modo de producción capitalista y el modo de producción feudal convivieron. La famosa sociedad feudo-burguesa, ¿sí? En donde vos tenés ciudades, donde hay compra y venta, y tenés zonas rurales en donde hay relaciones feudales. Y está todo mezclado. Es decir, conviven. Esa convivencia entre dos o más modos de producción se llama periodo de transición, que a veces son más largos que los periodos en que predomina un solo modo de producción. ¿Se entiende esto? Entonces, si lo pensamos en la periodización europea, ¿no? Yo tengo la Edad Antigua. En la Edad Antigua, ¿qué modo de producción predominó? El esclavismo. La esclavista. El modo esclavista. Edad Media. En la Edad Media, ¿qué modo de producción predominó? Feudal. El feudal. La Edad Moderna, ¿qué modo de producción predominó ahí? Lo que dijo el compañero, mercantilismo. Pensemos. La Edad Moderna comienza con el descubrimiento de América y termina con la Revolución Francesa. ¿Qué modo de producción predomina ahí? El colonialismo. Modo de producción colonialista. No es un modo de producción. Tenés el esclavista, el feudal, el capitalista. ¿Qué pasa ahí? Hay una transición con lo colonial. Conviven. ¿Cómo? Conviven las dos. Empiezan a adaptarse. Es Claro, una conviven. transición. Obligan. Es una transición que obliga a... Es una transición. ¿Por qué? Porque ustedes tienen todavía relaciones feudales, es decir, siervos y señores, pero aparece el Estado, aparecen las ciudades y aparecen los burgueses. ¿Se entiende? Sí, es la época también en la que está el absolutismo y va desplazando a los feudales. El absolutismo como que va reconvirtiendo de alguna manera, ¿no? La sociedad feudal. Ese periodo de transición, ese periodo de convivencia y de cambio termina con la sociedad, con la edad contemporánea. La edad contemporánea empieza con un hecho. ¿Con qué hecho comienza esta edad contemporánea? ¿Cuál es el momento de ¿La caída del quiebre? muro de Berlín? ¿Eh? ¿La caída del muro de Berlín? ¿Ah? ¿La caída del muro? No. ¿No? La edad contemporánea, ¿cuándo empieza? Revolución. ¿Con? La Segunda Guerra Mundial. Le voy a mandar a estudiar a No, todos la periodización. A verlo. La Revolución Francesa. Eso. Con la Revolución Francesa empieza. Entonces, vamos de vuelta. Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Empieza con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, ¿qué clase social, qué grupo social, qué modo de producción se impone? La Se produce absolutista. el capitalismo. El capitalismo. Es decir, el capitalismo desplaza al feudalismo. ¿Por qué? Porque los burgueses imponen su propia forma de sociedad, de cultura y de política. Y los señores feudales y los reyes, ¿qué les pasa? En Los Francia le persiguen y cortaron los la matan. cabeza a todos. Los tratan de desplazar. Exactamente, les cortan la cabeza. Es decir, se produce una violenta revolución en donde un grupo social emergente desplaza a otro grupo social e impone una nueva forma de sociedad y de economía. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, sería un tipo de, o sea, cambio en general, políticamente, socialmente y económicamente. Es una revolución. ¿Viste el concepto de revolución? Sí, sí. Lo que pasa es que en ese momento cambia el orden social. Entonces, al producirse esa revolución, cambia todo lo que es el modo de producción, el Estado, empiezan las maquinarias, ahí empieza todo lo que habla Marx sobre el tema de los modos de producción, las clases sociales, burguesía y demás. Pero, ¿qué dice el marxismo? Dice que estos modos de producción conviven, pero hay un momento en donde hay un modo de producción emergente y por lo tanto los grupos sociales que se benefician, que se terminan imponiendo y generando una sociedad afín a sus propias necesidades. En este caso es la burguesía, que rompe con el feudalismo y construye una sociedad con sus propias reglas. ¿Se entiende?
¿sí? Con lo cual, ahí termina el periodo de transición y comienza un nuevo modo de producción. Es decir, se impone el modo de producción capitalista. ¿Se entendió hasta acá? ¿Preguntas, dudas con respecto a este tema? No, sí, espera. No, todo. Lo que no entendí fue, o sea, como que no pude encontrar una definición concreta de lo que él dice de formación social. Sí lo nombra como algo para estudiar a una sociedad en su totalidad, pero no la terminé de entender. Bueno, Y yo formación económica. Tampoco te... No, son los guachos ustedes, ¿eh? Me quedan 3 minutos, me quedan así 2 conceptitos. Bueno, a ver, como yo te decía, Lucas, el concepto de modo de producción es un concepto abstracto. No existe en la realidad el modo de producción, sino que es una abstracción para entender el fenómeno, ¿entendés? El modo de producción capitalista no existe de forma... Lo que sí existe son sociedades capitalistas, pero las sociedades capitalistas son mucho más complejas, ¿sí? Por eso yo te digo que no es lo mismo el capitalismo argentino que el capitalismo norteamericano. El modo de producción es el mismo, porque hay dinero, hay trabajo asalariado en las dos sociedades, pero vos no me vas a decir que la sociedad argentina y la norteamericana son iguales. Entonces, ¿qué es lo que cambia si es el mismo modo de producción? Sería como la teoría y la práctica. Cambia toda, todo el espectro social, la cultura, la sociedad, todo eso es lo que él le llama formación social, toda esa complejidad que hace que vos tengas que analizar el país en sí, digamos, ¿sí? Y no puedas abstraerte de eso. Entonces, es lo concreto, es como decía el compañero, es lo concreto, cómo funciona concretamente una sociedad. Claro, profe, es como que igual el fin digamos, del sistema capitalista, sea en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y en Estados Unidos, digamos, el fin en general, en grande, es el mismo, generar ganancias, pero siempre condicionado por el sistema político, social, obviamente condiciones de materias primas, lo que condiciona todo, digamos. Tal cual, por eso el concepto solo de capitalismo no alcanza, porque si no, no terminamos de entender, porque no es lo mismo, como les digo, el capitalismo argentino que el capitalismo norteamericano. Es decir, Claro. Entonces, los capitalistas argentinos producen materias primas y los norteamericanos tecnología, pero son capitalistas los dos, como dice Juan Pablo. Vendría a ser entonces que la producción, ¿no?, se va a basar siempre en realidad en la formación social que haya. Entonces, se va a ver desde ese punto. De acuerdo a la formación social que haya, va a ser la producción... Ahí no me sale. Claro, ahí va. O la fuerza productiva, ahí está, no me salía la palabra. En realidad no le podemos dar un concepto, sino que va a variar de acuerdo a la formación social que haya. Historia siempre hace ese juego, de ir de lo sociológico, lo más abstracto, a lo más concreto. Porque la historia es como la mayor complejidad posible, porque incorpora todas las variables. Ahora se va a cortar y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Y le respondo a la compañera que no le respondí lo de formación económica. Que le debo 10 minutos, ¿sí? Así yo caliento el agua para el mate y guardo la grabación. ¿Les parece? Bueno, profe. Listo.